Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Escrito por José Carlos González Hurtado, Madrid, 1964. Es el presidente de EWTN España. EWTN es la mayor red de medios de comunicación religiosos en el mundo. Se emite en más de 30 idiomas y se ve diariamente en más de 320 millones de hogares de 140 países. Además, es Senior Advisor Global de la consultora estratégica Roland Berger y de algunas de las mayores firmas mundiales de Private Equity, así como consejero de varias compañías multinacionales de tecnología y consumo en Europa y América. Fue presidente internacional de IRI Worldwide, compañía multinacional norteamericana, líder en tecnología, Big Data y analítica. Chief Comercial Officer Global y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo Carrefour y vicepresidente y officer en Procter & Gamble, la mayor multinacional de consumo del mundo, donde dirigió el negocio mundial de Braun y otros de sus negocios globales durante más de 2 décadas. Elegido uno de los Top 100 Global Board Candidates por el Financial Times, Agenda Magazine, uno de los top 10 líderes en Israel, mejor empresario del año, ha recibido otros muchos galardones internacionales. Está casado con Doris y es padre de 7 hijos. Recientemente ha regresado a España tras vivir la mayor parte de su vida fuera de su país de origen, en Francia, Gran Bretaña, Alemania, Ucrania, Rusia, Israel, Suiza, Grecia, Italia, Estados Unidos de América, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil. Prólogo. Una valiosa contribución a la reflexión sobre la relación entre ciencia y religión. En la cultura actual está muy difundida la idea de que la ciencia y religión son incompatibles, con la segunda perdiendo terreno a medida que la primera avanza. Que esta noción carece de fundamento lo revela fácilmente cualquier análisis histórico o reflexión filosófica mínimamente serios, o simplemente la lectura de la vida y el testimonio de muchos grandes científicos. En el presente libro, José Carlos González Hurtado aborda el tema de la relación entre ciencia y religión combinando diversos enfoques: histórico, cultural, testimonial, divulgativo, sociológico, y prestando especial atención a los debates científicos actuales y de los 2 últimos siglos. El autor no se limita a refutar la leyenda urbana de la incompatibilidad entre ambas formas de conocimiento. Su objetivo es demostrar que una mirada sin prejuicios al panorama de la ciencia moderna lleva necesariamente a la idea de Dios. Para ello, el autor presenta argumentos de peso apoyándose en abundante documentación y usando un estilo desenfadado que convierte la lectura del libro en gratificante y enriquecedora. Especialmente interesantes son las numerosas citas literales de muchos grandes científicos, incluyendo premios Nobel: Einstein, Planck, Compton, Shallow, Townes, Smoot, Seilinger y otras figuras de gran peso como Dobzhansky, Gould, Ayala, Collins, Hoyle o Vilenkin, así como gigantes históricos de la talla de Riemann, Mendel,
Gödel, Lemaitre y von Neumann. Algunos de ellos se convirtieron al teísmo interpelados por los descubrimientos de la ciencia moderna. Por supuesto, la lista podría ser mucho más larga, pero no es nuestro objetivo del libro la presentación sistemática de testimonios de científicos creyentes. El libro toca muchos temas de ciencia, con relevancia filosófica o teológica. Entre ellos no puede faltar una discusión de la teoría del diseño inteligente que el autor presenta como una propuesta interesante, pero que, al no ser refutable, no puede ser considerada científica. En cualquier caso, el autor sostiene que la agresividad con la que el diseño inteligente ha sido recibido por algunos científicos o pensadores ateos es a todas luces excesiva. De forma más general, el libro incluye una documentada crítica a las propuestas y actitudes de las versiones más radicales del cientificismo ateo. En ocasiones, refiriendo hechos poco conocidos, especialmente interesante es el relato de la inmensa resistencia con que durante décadas fue recibida la teoría del Big Bang, propuesta por el astrofísico y sacerdote católico Lemaitre, quien demostró que las ecuaciones de Einstein admiten soluciones de un universo en expansión. La teoría del Big Bang, cuyo nombre fue introducido de forma despectiva por su oponente Joel, quien más tarde se convertiría en teísta, solo fue aceptada cuando se descubrió el fondo cósmico de microondas. Mientras que en Occidente las críticas al Big Bang se quedaron en mera hostilidad intelectual, en la Unión Soviética tuvieron consecuencias trágicas, terminando en el probable envenenamiento de Friedman, quien llegó a conclusiones similares antes que Lemaitre, y en la ejecución o deportación de un nutrido grupo de científicos del Observatorio Astronómico de Pulkovo, incluyéndose familiares cercanos entre los deportados. González Hurtado dedica bastantes páginas a poner en evidencia la falta de rigor intelectual de los ateos cientificistas más radicales, quienes, atribuyéndose la representación e interpretación de la ciencia, atacan la religión hasta el punto de que han tenido que ser criticados por colegas de ideología afín, pero más moderados. Presenta una larga lista de citas literales de conocidos pensadores ateos cuya valoración deja a los lectores. El autor sostiene que el ateísmo es una forma de fe, que no estando basada ni en la ciencia ni en la razón, resulta difícil de profesar a sus defensores, sin incurrir en inconsistencias o propuestas supuestamente científicas que no son más que especulaciones gratuitas. Entre esas boutades incluye la teoría de los muchos mundos o el multiverso, que interpreta como intentos desesperados por evitar la noción de Dios y de una cierta inmaterialidad en la naturaleza. En opinión del autor, estas ideas acientíficas propuestas para evitar llegar a Dios contrastan con la prudencia de algunos científicos teístas que sostienen que la ciencia actual sugiere fuertemente la idea de una realidad trascendente, pero no de forma conclusiva. Ahí queda la cuestión para el debate. Al hablar de biología de la evolución, González Hurtado hace una importante distinción entre la teoría científica de la evolución y el evolucionismo, siendo lo segundo una mera interpretación materialista de la primera. También nos recuerda cómo el evolucionismo materialista llevó al
racismo científico, afortunadamente hoy superado, pero entre cuyos defensores figuró el mismo Charles Darwin, dato que cabe incluir entre los secretos mejor guardados de la alta cultura. Por su relevancia para la cuestión de la relación entre ciencia y Dios, el libro repasa numerosos temas científicos de alto interés divulgativo, junto a los temas ya mencionados. El autor se extiende sobre el principio antrópico, la indeterminación cuántica, el proyecto del genoma humano, el mapa del fondo cósmico de microondas, la estadística de Bayes y los teoremas de la incompletitud de Gödel. El autor termina animando explícitamente al lector a dar el paso de abrirse a la idea de Dios, asegurándole que, dentro de una cosmovisión cristiana, se encontrará con un escenario mucho más interesante y bello que el que puede aportarle el ateísmo. La lectura del libro plantea algún problema epistemológico de cierto calado. Entre los científicos teístas es frecuente escuchar la idea de que hay que evitar recurrir al Dios de los agujeros cuando se presenta un problema científico que no se entiende ahora, pero del que es inconcebible una comprensión futura. Si utilizamos un punto de ignorancia, por ejemplo, el comienzo de la vida o el origen del ajuste fino de las constantes de la naturaleza, para invocar la necesidad de Dios, corremos el riesgo de que un día la ciencia lo explique y nos quedemos sin argumento, contribuyendo a alimentar el falso mito de que la religión retrocede a medida que la ciencia avanza. Es más, ni siquiera es necesario esperar a que la ciencia rellene esa laguna. Basta la posibilidad teórica de que eso llegue a ocurrir para que el concepto de suma cero entre ciencia y religión ya esté servido. Bonhoeffer decía que debemos buscar a Dios en lo que conocemos, no en lo que ignoramos. Según esa visión contraria al Dios de los agujeros, lo conocido nos tiene que sugerir a Dios más fuertemente que lo ignorado. Por otro lado, cabe argumentar que hay enigmas cuya futura comprensión nos parece tan inverosímil o sucesos pasados cuya probabilidad previa estimamos tan minúscula que nos llevan a pensar que tiene que haber intervenido alguien con el poder que se atribuye a Dios. El interrogante que surge entonces es si, a partir de la reflexión sobre el conocimiento natural, a Dios se le debe buscar por lo entendido o por lo enigmático, por lo conocido o por lo ignorado. Nos puede ayudar una frase de San Pablo que, como nos recuerda González Hurtado, figura como epitafio en la tumba del gran matemático Riemann. Para los que aman a Dios, todo es para bien. Romanos 8:28. También podemos recordar la cita: lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Romanos 2:20. Si hace 2000 años San Pablo hablaba del acceso a Dios por sus obras, ¿qué no podremos decir en el siglo XXI ante el espectacular panorama de la ciencia y la técnica? Entendiendo y no entendiendo un hecho científico, se puede atisbar la trascendencia si se tiene la actitud adecuada. De forma más general, con y sin ciencia, se puede llegar a Dios. Este libro está dedicado a mostrar la primera vía. En resumen, el presente libro de José Carlos González Hurtado
es una valiosa contribución a la reflexión sobre la relación entre ciencia y religión. El autor defiende la tesis de que un acercamiento sin prejuicios a la ciencia moderna lleva necesariamente a Dios, como de hecho ha llevado a algunos científicos que él cita explícitamente. Dentro de un estilo ameno, el libro presenta abundante documentación y material de divulgación científica. Lo que es más importante, la lectura de este libro suscita reflexiones profundas acerca del sentido del universo y de la vida, a la vez que ofrece conclusiones naturales y racionales. Fernando Sols, catedrático de Física de la Materia Condensada, Universidad Complutense de Madrid. Introducción. Mi paladar saborea la verdad, mis labios detestan el mal. Libro de los Proverbios 8:7. Nihil minus es hominis occupati quam vivere. Lucio Anneo Séneca. Este libro no dejará indiferente a nadie. Las evidencias científicas a favor de la existencia de Dios son tan abrumadoras que de tratarse de otro tema el consenso sería total y la discusión ninguna. Estas evidencias, como veremos, se han acumulado en las últimas décadas dejando al ateísmo derrotado en toda la línea y en franca retirada. Pero, como pasa con frecuencia en la historia, y si me permiten la metáfora bélica, los ejércitos que se saben vencidos lanzan una ofensiva casi suicida como un último y desesperado intento de revertir lo que ya ven inexorable. En realidad es una cortina de humo que pretende confundir al enemigo, que en ocasiones ignora hasta qué punto ya ha obtenido la victoria. Sin tener que ir muy lejos, ni en el tiempo ni en el espacio, el ejército nazi lo intentó en la ofensiva de las Ardenas entre diciembre de 1944 y enero de 1945, apenas 5 meses antes de la rendición incondicional alemana. Tras un inicial éxito, el resultado final de esa ofensiva fue una derrota para el Reich, que, eso sí, produjo el mayor número de bajas para el ejército norteamericano de toda la Segunda Guerra Mundial. El ateísmo está desbaratado, pero nadie dice que no se pueda llevar consigo muchas almas antes que se consuma. Esto no es anecdótico, es casi una regla y tenemos otro ejemplo bélico cercano. Durante la Guerra Civil Española, el ejército republicano comunista intentó cambiar su bien trabajada derrota con la llamada Batalla del Ebro entre julio y noviembre de 1938 y, otra vez, tras un éxito inicial, terminó siendo su derrota definitiva que precipitó la rendición final, casualmente también, 5 meses después. Al igual que la Batalla de las Ardenas, la del Ebro fue un pavoroso, sangriento e innecesario canto de cisne. La religiosidad va en aumento. En Estados Unidos, el 40% de los miembros de la generación Z se considera muy religioso y otro 30% se considera religioso, mientras que solo el 17% no se considera religioso. En la última parte de este libro, veremos que la mayoría de los científicos son teístas y lo son en mayor medida cuanto más jóvenes, mientras que solo una minoría, en general de científicos que no están en activo o jubilados, hace décadas se consideran agnósticos o ateos. En las óperas, cuando sale a cantar la dama gorda, sabemos que nuestro sufrimiento está cercano a terminar.
Aunque si la dama es la valquiria Brunilde de la saga de los Nibelungos, la mala noticia es que quedan 20 minutos de despedida. A Wagner le cuesta irse. De igual modo, cuando aparecen los jinetes del apocalipsis del nuevo ateísmo, sabemos que esa religión o ideología está de salida. Uno de los objetivos de este libro es minimizar las bajas producidas por aquello que no es sino otro ejemplo de estéril acometida final. Siempre habrá ateos, claro, como siempre los hubo, porque el hombre es capaz de creer en cualquier excentricidad. Creer que el universo se engendró a sí mismo demuestra una gran credulidad, y obligarse posteriormente a uno mismo a no preguntar nada más manifiesta una gran contención intelectual. Pensar que las leyes y las constantes de la física son las que son porque nos viene bien atestigua cierta ingenuidad y no poco egocentrismo. Evitar preguntarse cómo apareció la vida porque no nos gusta ninguna de las posibles respuestas es inmaduro y, además, poco científico. Pensar que usted y yo estamos aquí por el mero azar es ignorar completamente los resultados del cálculo de esas probabilidades. Y es que los ateos, siendo en muchos casos personas desgraciadas, piensan paradójicamente que hemos tenido una suerte inusitada y que el universo y la tierra y la vida humana han aparecido por casualidad en contra de todo lo esperable. Ignorar los avances y descubrimientos de las matemáticas o de la física o de la mecánica cuántica o de la cosmología o de la química o de la biología que imponen la idea de Dios, y todo para afianzarse en la convicción a priorística de que un ser creador no existe, tiene todos los ingredientes de una manía. Todo lo anterior lo podrá leer en este libro. Los avances en la física y en la cosmología que apuntan a la existencia de un creador. También los nuevos teoremas matemáticos y las últimas pruebas lógicas que igualmente confirman la necesidad de un ser omnisciente no creado. Asimismo, hablaremos de los avances en la biología y en la química que no dejan dudas sobre la necesidad de un algo, alguien, eso que llamamos Dios. La ciencia en los últimos 70 años, una generación, ha dado pasos de gigante que han hecho imposible ignorar la presencia de un creador. Como dijimos más arriba, resulta sorprendente e irónico que sea precisamente en el momento histórico en que el conocimiento científico lleva inexorablemente a esa conclusión, cuando se levanten voces en nombre de la ciencia que desafían lo que la ciencia sanciona. Parece una maniobra de diversión. Se pretende que los teístas no miremos a las conclusiones científicas porque se finge que ellas desdicen el teísmo, cuando es todo lo contrario. El mayor matemático de la historia reciente y posiblemente de toda la historia, Kurt Gödel, era teísta. El mayor o más conocido físico de la historia reciente, Albert Einstein, era teísta. El mayor cosmólogo de la historia reciente, Georges Lemaitre,
era teísta, bueno, y también sacerdote católico. El padre de la genética, Mendel, también era teísta y además fue sacerdote católico. El que es posiblemente el mayor biólogo vivo contemporáneo, Francis Collins, es teísta. El padre de la física cuántica, Max Planck, era teísta. El otro padre de la física cuántica, Werner Heisenberg, también era teísta. Y es que en ciencia como en la vida en ocasiones hay varias atribuciones de paternidad. El fundador de la estadística moderna, Ronald Fisher, también era religioso. Y el padre de la química moderna, Robert Boyle, fue también teólogo y el fundador de la microbiología. Louis Pasteur, devoto cristiano. También lo fue Ramón y Cajal, padre de la neurociencia, y John Eccles, de la neurofisiología. También el progenitor de la nanotecnología, Richard Smalley, era creyente y religioso, y de muchos de ellos y de sus descubrimientos daremos cuenta en este libro. Algunos de entre ellos no iniciaron su vida científica siendo teístas. Algunos eran originalmente profesos ateos o tibios agnósticos, pero a medida que avanzaron en el conocimiento de sus diferentes campos científicos, se adhirieron a lo que la ciencia les desvelaba. Por otro lado, los adalides del nuevo ateísmo, que presume de cientificismo, provienen en general de estudios llamados de letras. Eso no les desmerece, supongo, pero es un hecho poco conocido que es relevante sobre quienes levantan la bandera de la ciencia contra el creador de la misma. Ellos son más bien hombres de academia, no de laboratorio. Así, Daniel Dennett estudió filosofía. Sam Harris también estudió filosofía y se lo tomó con calma, ya que terminó sus estudios tras un paréntesis de 15 años. Christopher Hitchens fue periodista. Steven Pinker es psicólogo, pero también lo es Darrell Ray. Michael Onfray es profesor de filosofía en bachillerato. Hay otros que sí tienen formación científica, como Richard Dawkins, que estudió zoología, o Lawrence Krauss, que cursó física. Pero no creemos que ninguno pueda ser considerado como notable científico, ni se les conocen descubrimientos relevantes hasta la fecha, aunque no perdemos la esperanza. También hablaremos de todo ello en la primera y quinta parte de este libro. Veremos que el ateísmo es muy minoritario en el mundo, apenas un 3% de la población global, aunque bastante ruidoso y que, contrariamente a lo que se suele creer, es una ideología más extendida entre los hombres de letras que entre los científicos. En la segunda parte dedicada a la física, veremos cómo la segunda ley de la termodinámica apunta a Dios y cómo por ello fue atacada por los ateos de su tiempo. Y también presentaremos el principio del universo, el Big Bang, que igualmente muestra al Creador, que asimismo fue silenciado por los escépticos. Hablaremos de las leyes y constantes físicas que permiten un universo antrópico, un universo en que usted pueda leer esto y yo escribirlo, contra toda
probabilidad. Presentaremos el principio de incertidumbre de la física cuántica y explicaremos cómo ello también apunta a la existencia de un creador. En la tercera parte, dedicada a las matemáticas, explicaremos cómo la negación de los infinitos actuales de Hilbert demanda también un comienzo para nuestro universo, un primer momento, un Big Bang. Presentaremos a quien posiblemente sea el mayor matemático de la historia, Kurt Gödel, y sus teoremas de incompletitud, que necesariamente indican la existencia de eso que llamamos Dios. También hablaremos de la probabilidad bayesiana, favorable a la existencia de ese algo, alguien creador. En la cuarta parte veremos que los avances de la biología desarman el escepticismo. Hablaremos de la evolución, de la aparición de la vida, del genoma humano y de cómo el conocimiento de todo ello ha ido añadiendo más y más científicos al campo del teísmo. Finalmente dedicaremos la quinta parte a cuestiones finales y daremos consideración a los posibles motivos por los que personas razonables y honestas pueden abrazar la fe atea. Es una pregunta que, creo, se hará todo lector de este libro al llegar a su final. Este libro empezó a escribirse en 2003, cuando quien lo escribe era director general de una multinacional norteamericana en Oriente Próximo. La guerra de Irak, la intifada palestina, los suicidas bomba me hicieron considerar la existencia de una manera distinta. Sin darme cuenta, o mucha cuenta, cambié y tomé conciencia de lo insólito que era estar aquí y decidí vivir consecuentemente, con moderado éxito. En 2006, ya viviendo en Kiev, Ucrania, di mi primera conferencia sobre ciencia y Dios. El tema me perseguía y me pidieron otras conferencias sobre el mismo asunto cuando residía en Alemania y luego en París. En 2019 me solicitaron dar alguna en Madrid y me pareció una magnífica oportunidad para visitar mi país, del que estaba ausente desde hacía más de 25 años. Todas esas conferencias y charlas han sido la génesis de este libro. Recientemente ha surgido la oportunidad de hacer una serie de programas sobre Dios y ciencia en EWTN, el canal de televisión cristiano católico. Todo este interés por entender de qué forma la ciencia desvela el misterio del Creador no es sino otro camino, acorde a los tiempos que vivimos, por el que se manifiesta el interés por Dios. El hombre no puede vivir sin Dios, literalmente. Si Dios de forma deliberada no mantuviera la existencia de cada uno de nosotros, en ese mismo instante dejaríamos de ser. Puede usted ser consciente de esto o no, pero su ignorancia o conocimiento no cambia esa realidad. Sin embargo, ese hecho, necesitar de Dios para existir, excita con frecuencia nuestro orgullo. Querríamos no necesitar de nadie y nos sentimos ofendidos por tener esa necesidad. Muchos deciden vivir resentidos por ello. He observado repetidamente que no es una decisión que lleve a la felicidad. Pero, volviendo a la ciencia moderna,
Actualmente todos los astrofísicos saben que el universo no es infinito, ni en el espacio, ni en el tiempo. Se sabe sin lugar a duda que el universo tiene una cantidad de masa definida y también se sabe con seguridad que el universo no es intemporal. Se conoce que tuvo un principio y, además, se ha calculado cuándo ocurrió. Sin embargo, la mayoría de la población occidental y la inmensa mayoría de la oriental sigue pensando que el universo es infinito, que no tiene fronteras y que no tuvo principio. Cuando preguntan a los occidentales si están de acuerdo con que cuanto más sabemos de astronomía y de cosmología, más difícil es ser religioso, solo el 36% está en desacuerdo. Y cuando les preguntan si están de acuerdo con que la teoría del Big Bang hace más difícil ser religioso, solo el 31% está en desacuerdo. Es decir, que una mayoría piensa que los descubrimientos de la cosmología o la teoría del Big Bang son argumentos en contra de la existencia de Dios, cuando son precisamente todo lo contrario, como veremos en este libro. Todos los biólogos saben, o deberían saber, que es imposible que la vida en la Tierra haya aparecido por puro azar. Todos saben que los experimentos intentando reproducir la sopa primordial en la que se pretendía que la vida apareció han fracasado tan estrepitosamente que prácticamente se han abandonado. Todos saben que ignoramos de dónde surgió la vida en nuestro planeta. Sin embargo, no es disparatado pensar que la mayoría de la población occidental semieducada cree que la vida surgió por alguna extraña reacción química que, de alguna manera inexplicable y posiblemente con el concurso de la electricidad, produjo un ser vivo. Poco importa que estas ideas nada tengan que ver con la realidad probada y muy poco con lo que sabemos que ha sido posible. Estas discordancias entre la realidad que es conocida por los eruditos y desconocida por el gran público parecen en ocasiones provocadas interesadamente, pero en cualquier caso no son exclusivas de nuestra era, aunque quizá sí sean menos aceptables considerando la extensión de los medios de comunicación y la rapidez de transmisión de la información que existe actualmente. A lo largo de la historia se han producido circunstancias en que algunas verdades que eran conocidas con certeza por minorías ilustradas no habían permeado al común de la gente que o bien sostenía opiniones completamente erradas o bien ignoraba por completo el problema. Cuando Cristóbal Colón convence a los reyes de España para que financien un viaje que diera la vuelta al mundo, ya era sabido por gran parte del mundo cultivado que la Tierra era esférica. Sin embargo, la mayor parte de la gente lo ignoraba. Cuando el aragonés Miguel Servet escribió sobre la circulación pulmonar en 1553 en el libro 5 de su obra Christianismi Restitutio, la restitución del cristianismo, ello era en realidad conocido por doctos en anatomía. No obstante, la idea de que la sangre sale del ventrículo derecho del corazón, entra en los pulmones y luego regresa al corazón por las venas pulmonares, causó escándalo en muchos, entre ellos el protestante Calvino, que le condenó a morir quemado vivo
en la protestante y calvinista Ginebra, donde don Miguel tuvo la imprudencia de parar de camino a Italia. Algo así pasa con el conocimiento científico que lleva a la creencia en Dios, aunque deseamos vivamente que no sea este libro ocasión para quemar a su autor en la plaza pública. La inmensa mayoría de los científicos sabe que la ciencia y la religión son perfectamente compatibles, si no aliadas. Y otra inmensa mayoría no menor sabe que la ciencia no puede explicar toda la realidad y nunca podrá. Sin embargo, el 65% de la población en general piensa que la ciencia y la religión son incompatibles y casi el 50% sigue esperando de la ciencia todas las explicaciones. Y me temo que seguirán esperando durante mucho tiempo. Por otro lado, hay una minoría beligerante y chillona de ateos, militantes y pseudocientíficos hostiles a la religión y empeñados en presentar la ciencia regañada con eso que llamamos Dios, nada más falso. Para no ser yo quien lo diga, me adhiero a lo que Christian Amundsen, Premio Nobel de Química de 1972, advirtió sobre los ateos. Pienso que solo un idiota puede ser ateo. Este libro pretende demostrar que la ciencia conduce a Dios. Lo ha hecho siempre, pero en nuestro siglo de forma más evidente. Los descubrimientos científicos de lo inmenso y de lo ínfimo, cosmológicos y biológicos, son evidencias que imponen la idea de Dios, como dijo Max Planck, el padre de la física cuántica. Usted encontrará en este libro las evidencias científicas que exigen de cualquier espíritu no sectario aceptar la inevitabilidad de la existencia de Dios. Si tiene que recorrer ese camino, no debe sentirse solo. Somos muchos los que hemos pasado por ese trance, hasta el más notorio ateo del mundo, como era conocido, Anthony Flew, que al final de su vida renegó de la fe atea y escandalizó a sus descreídos conmilitones, manifestando públicamente su certeza en la existencia de Dios, a la que llegó porque los argumentos más impresionantes a favor de la existencia de Dios son los que se apoyan en recientes descubrimientos científicos. De él hablaremos en el capítulo dedicado al ateísmo honesto y de esos descubrimientos en las partes segunda, tercera y cuarta de este libro. Ahora bien, no tema al que le espanten los libros de religión. Este no es uno, pues si bien en las siguientes páginas usted encontrará las evidencias por las que la ciencia y aún más los descubrimientos científicos modernos llevan a la necesaria existencia de un único Dios personal, lo que no encontrará son argumentos o razones que pretendan discernir si ese Dios es Cristo, Yahvé o Alá, y menos si la correcta iglesia para adorar y acercarse al Creador es la católica, la baptista o la presbiteriana, o la corriente sunita o chiita o drusa, y el judaísmo caraíta, jasídico, reformista. Contrariamente a lo que se cree con frecuencia, la ciencia, la historia y la lógica pueden arrojar mucha luz sobre esas alternativas, pero ello
no es el objeto de este libro. La razón última de este libro tiene mucho que ver con lo que afirmó el físico y sacerdote cristiano John Polkinghorne. El asunto de la existencia de Dios es la cuestión más importante a la que nos enfrentamos sobre la naturaleza de la realidad. La vida que vivamos dependerá de la respuesta que demos a esa cuestión y nuestro compromiso con esa respuesta. Doy fe. Por otro lado, la pretensión de estas páginas es que usted llegue a la misma conclusión que Anthony Flew. Tenemos toda la evidencia que necesitamos en nuestra experiencia inmediata. Y con las provistas en este libro añado, y solo un deliberado rechazo a mirar es el responsable del ateísmo en cualquiera de sus variedades, y le avanzo que es posible que haya algunas cuestiones que no comprenderá en su totalidad, al menos no al principio, y aspectos de eso que llamamos Dios que le dejarán perplejo, que usted y yo no entendamos completamente a ese algo, alguien, Dios, no tiene nada de excepcional. Lo insólito sería que lo comprendiéramos enteramente. Si le sirve de consuelo, Richard Smalley, Premio Nobel de Química de 1996, admitía lo mismo. Aunque sospecho que nunca lo entenderé del todo, ahora pienso que la respuesta es muy simple. Es verdad. Dios creó el universo hace 13.700 millones de años y necesariamente Él se ha involucrado con su creación desde entonces. Me he divertido enormemente escribiendo estas páginas. Deseo y espero que usted disfrute de igual manera. Laus Deo.